se nos pide que interpretemos las intersecciones en, y de las ecuaciones que representan el cambio en el valor de la vivienda para Hawái y Mississippi. Para ambas ecuaciones, X es igual al número de años transcurridos desde 1950 y es igual al valor medio de una casa en el estado. Observe cómo ambas ecuaciones están en forma de intersección dependiente, que es la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección y. Observe cómo para la ecuación de Hawái la intersección en y es 74.400. Para Mississippi, la intersección y es 25.200. En general, si tenemos una ecuación y queremos encontrar la intersección y, establecemos x igual a 0 y resolvemos y. Entonces si no reconociéramos estas ecuaciones estaban en forma de intersección dependientes, por ejemplo, para la ecuación de Hawái, si establecemos x igual a 0, tendríamos y es igual a 3.966 veces 0 más 74.400, lo que nos da 74.400. Ahora que hemos encontrado las intersecciones en y, interpretemos los resultados. Para Hawái, nuevamente. De la ecuación sabemos que b, la intersección en y, es igual a 74.400. Sin embargo, este es un punto en el eje y. Entonces, como un par ordenado, sería 0,74.400. Porque x es igual a hace varios años, desde 1950 y es igual al valor medio de la casa en el estado. Este par ordenado nos dice que en 1950, el valor promedio de una casa en Hawái era de $74.400. Vamos, escribe esto como una oración. Ahora consideremos Mississippi. Sabemos que la intersección en y, b, es igual a 25.200. Como un par ordenado, esto sería 0,25.200, lo que significa que en 1950 el valor medio de una casa en Mississippi fue de $25.200. Veamos también los gráficos. De estas dos ecuaciones en el plano de coordenadas. Estos son los dos puntos donde la línea cruza o interseca el eje y. Estos dos puntos son las intersecciones en y. Miremos un segundo ejemplo. Se nos pide que interpretemos las intersecciones en, y de la ecuación que representa el cambio en el número de estudiantes de secundaria que fuman de 100. Para esta ecuación, x es igual a el número de años desde 2011 y es igual al número de estudiantes fumadores de secundaria por cada 100 estudiantes. Observe nuevamente cómo la ecuación está en forma de intersección dependiente y, por lo tanto, la intersección y es igual a 16. Entonces, debido a que la intersección y o b es igual a 16, sabemos que este sería el par ordenado 0,16. Una vez más porque x es el número de años desde 2011 y es igual a la cantidad de fumadores de secundaria por cada 100 estudiantes. La intersección y nos dice en 2011 que 16 de cada 100 estudiantes de secundaria eran fumadores. Mirando a la gráfico de la ecuación dada, observe cómo aquí está la intersección y, el punto donde la línea cruza o interseca el eje y. Espero que hayas encontrado esto útil.